Se confirman los contactos entre Estados Unidos e Irán para un posible alto el fuego. El régimen iraní reconoce que Pakistán le ha transmitido una propuesta de Washington para entablar conversaciones, pero rechaza el plan de 15 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por considerarlo excesivo y establece sus propias condiciones. Con este y más titulares, arrancamos. Irán considera que la primera condición para terminar con la guerra es el fin de los ataques de Estados Unidos e Israel. Esto mientras continúa el despliegue de soldados de Estados Unidos en la región. En otro frente de la guerra, Israel afianza su despliegue militar en el sur de Líbano, mientras la milicia chiita Hezbollah denuncia los intentos por parte de Tel Aviv de crear lo que llama un gran Israel que incluya el territorio del Líbano. Y una sentencia sin precedentes en Estados Unidos. Un jurado de Nuevo México declaró al gigante de las redes sociales Meta responsable de poner en peligro a menores de edad y de hacerlos vulnerables al abuso sexual y la trata de personas. Bienvenidos a DW Noticias. Soy Leandro Fest. Gracias por elegirnos. Irán considera excesiva la propuesta de 15 puntos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. Un plan que fue transmitido, como decíamos, por intermediarios pakistaníes, según el diario estadounidense The New York Times. Pakistán se ofrece, además, a albergar las conversaciones directas entre Washington y Teherán. Horas antes, el ejército de Irán había desmentido las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán. Los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán prosiguen, al mismo tiempo que la administración Trump insiste en negociar con Teherán. A través de Pakistán, Washington propone a Irán un plan para acabar la guerra. Los objetivos son los siguientes: frenar el programa nuclear de Irán, limitar el programa de misiles balísticos de Irán, detener apoyo iraní a milicias regionales, reanudar y estabilizar el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz. A cambio, Estados Unidos ofrece levantar las sanciones y cooperar con Teherán en materia de energía nuclear civil. Pero hasta ahora Irán ha mostrado poco interés en negociar. Lo dejamos claro, hasta que así lo decidamos, nada volverá a ser como antes. Y eso solo sucederá cuando la idea de actuar contra la nación iraní haya sido completamente borrada de sus mentes corruptas. Irán sigue con sus ataques con misiles y drones contra Israel y diversos objetivos de la región. En el aeropuerto internacional de la ciudad de Kuwait, un dron iraní hizo explotar un depósito de combustible, mientras que en Tel Aviv, un misil atravesó el sistema antimisiles israelí Cúpula de Hierro, dañando estos edificios. Por su parte, Estados Unidos ha anunciado el despliegue de al menos 1.000 soldados de una unidad de élite, la 82ª División Aerotransportada, que se sumarán a los cerca de 50.000 ya presentes en la región. Según expertos militares, estas tropas podrían operar contra bases aéreas o islas en el Golfo Pérsico. Y es hora de entender más en profundidad lo que se juega en este posible acercamiento de posturas entre Teherán y Washington. Y para ello contamos con Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente y el Golfo desde Qatar. Luciano, inicialmente Irán negó categóricamente que estuviera negociando. Después dijo que Pakistán le había hecho llegar una propuesta de Trump y dijo que considera excesivas sus condiciones. ¿Existen condiciones que puedan satisfacer a ambas partes para poner fin al conflicto? Bueno, visto cómo se están planteando las cosas, cuáles son los 15 puntos que Trump planteó y las 6 condiciones que había planteado Irán hace un par de días, yo diría que no, que las condiciones no están dadas, siguen estando muy separadas las posiciones, las cosas que se piden son incompatibles entre uno y el otro. Lo único que Trump dice, que en principio podría estar dentro del marco del acuerdo, es que Irán no vaya a tener bombas nucleares, algo que Irán viene diciendo desde el principio, que nunca quiso tener bombas nucleares. Por lo tanto, es muy difícil ver qué es lo que se puede llegar a negociar en un posible alto el fuego, cuáles son las cosas que estarían dispuestos a ceder para, por lo menos, parar los ataques recíprocos, y sobre todo viendo que las pretensiones de máxima de cada uno es prácticamente la derrota total
o la rendición total del otro, cosa que evidentemente ninguno de los dos va a aceptar. Por lo tanto, yo diría que en este momento no están dadas las condiciones para pensar en un alto el fuego por lo menos duradero. Luciano, Pakistán se ofrece de mediador, pero ¿no hacen falta actores de mayor peso, especialmente de la región del Golfo, que están siendo tan afectados por esta guerra, incluido precisamente Qatar, donde estás tú, que fue atacado tanto del lado estadounidense e israelí como por Irán? Sí, Pakistán creo que bueno, está ofreciendo su buena voluntad y principalmente ser un mensajero entre Estados Unidos e Irán, pero eso no quiere decir que pueda ser un mediador desde el punto de vista de conseguir que los dos se acerquen posiciones como lo pueden haber hecho Qatar en su momento o Oman incluso. Yo creo que sí es necesario que haya una intervención más importante de otros actores. Creo que Turquía tendría que intervenir o involucrarse mucho más, quizá Arabia Saudí, aparte de seguir contando con Oman y Qatar. Creo que entre todos tendrían que lograr convencer a Estados Unidos e Israel que el momento de parar es ahora para poder dar lugar a a un alto el fuego, por lo menos una tregua temporal. Así se pueden establecer unas condiciones básicas de entendimiento y también exigir a Irán que por lo menos no ataque a los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Pero si no hay una reducción en la escalada desde el punto de vista bélico, da igual que Pakistán o cualquier otro transmitan mensajes, si los mensajes siguen siendo incompatibles entre uno y el otro, como dije anteriormente, y no hay ningún punto en el cual se puedan acercar. Luciano Zácara, analista político de Medio Oriente desde Qatar, muchísimas gracias como siempre por tu completo reporte. Gracias a ustedes, buenas noches. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, descartó las negociaciones con Israel y aseguró que dicho país y Estados Unidos aspiran a crear un gran Israel que se anexionaría el Líbano. Mientras tanto, el ejército israelí afirmó haber desmantelado en el sur del Líbano varios centros de mando y un depósito de armas de Hezbollah, organización considerada terrorista por varios países, entre ellos Alemania y Estados Unidos. El martes, la ciudad de Tiro, en el sur del país, vivió los peores bombardeos desde el inicio de la guerra el 2 de marzo. Hezbollah, por su parte, aseguró haber atacado un tanque y a soldados israelíes cerca de la frontera y haber lanzado una andadada de cohetes contra el norte de Israel. Y el periodista Joan Cabasés se encuentra en la ciudad libanesa de Sidón viviendo todo en primera persona. Joan, Israel afianza su despliegue militar en el sur del Líbano pasando a controlar los puentes restantes del río Litani. Estuviste hoy en esa zona. ¿Cómo es la situación sobre el terreno? Hola, ¿qué tal? Bueno, lo cierto es que se registra en el sur del Líbano un vacío general de población civil. A medida que se avanza hacia el sur, se ve cada vez menos gente en las calles. Eso es especialmente cierto a partir del río Zahrani. Recordemos que este río, ubicado a 40 kilómetros al norte de la frontera con Israel, es la zona en la que Israel ha exigido el desalojo generalizado de la población. Hablamos de más de 250.000 de personas. En esa zona, buena parte del poco tráfico que se registra son ambulancias, en muchos casos con las sirenas activadas, y también vehículos blindados del ejército regular libanés. De hecho, en los pocos puentes que quedan en la zona que Israel todavía no ha bombardeado, se registran puntos de control de este ejército regular libanés que mira con cuidado, que inspecciona los vehículos que se dirigen hacia el sur. Recordemos que Israel ha bombardeado varios de estos puentes que conectan el sur con el resto del país, alegando que Hezbollah los utiliza para reforzarse militarmente en la zona fronteriza donde Israel lucha para ampliar sus posiciones. Por último, decir que en el sur del Líbano se ven cenizas con frecuencia en los márgenes de las carreteras. Esa es una zona del Líbano donde Israel ha mantenido los ataques prácticamente diarios durante 15 meses de alto el fuego, y aunque los vehículos dañados por esos ataques sean luego retirados, el territorio está, por decirlo de algún modo, lleno de cicatrices. Joan, tras el lanzamiento de esta nueva operación terrestre israelí en el sur del Líbano, Hezbollah dice que enfrentarse al ejército israelí es una responsabilidad nacional de todos, dice, incluyendo al gobierno libanés. ¿Qué probabilidades ves de que el gobierno pase a apoyar sus ataques? En teoría no hay ninguna probabilidad de que eso suceda. Hay que recordar que el gobierno que el Líbano tiene ahora mismo, fundado el año pasado, es el ejecutivo más alejado de Hezbollah en lustros. De hecho, el año pasado, en el mes de agosto, el gobierno tomó una decisión histórica al anunciar que tenía el objetivo de desarmar
a esta milicia libanesa, un proceso de desarme que empezó durante el año pasado. Otra demostración de que el gobierno no va a participar en esta guerra es lo que sucedió el pasado 2 de marzo, apenas horas después de que Hezbollah disparara contra Israel, arrastrando nuevamente al Líbano a una guerra con el Estado judío. Ese mismo 2 de marzo, el gobierno anunció la ilegalización del brazo armado de Hezbollah, lo que supone, por supuesto, un paso más allá de anunciar el objetivo de desarmarlo. Desde entonces, Beirut ha considerado esta guerra que afecta al Líbano como una guerra de interés iraní y no una guerra de interés libanés, anunciando que el Líbano se aparta o que no se considera parte de este conflicto. También hay que mirar a la historia. Termino con esto. El gobierno del Líbano nunca ha ordenado al ejército libanés que se enfrente al israelí, considerado militarmente superior. Ese es, de hecho, el motivo que Hezbollah presenta para presentarse ante la sociedad libanesa como indispensable para proteger al Líbano. Joan Cabasés, experimentando la guerra sobre el terreno desde Sidón en el Líbano, muchas gracias. A vosotros. Y los efectos de esta guerra los sufren sobre todo los países directamente implicados como Líbano, pero en todo el mundo los consumidores sienten el impacto en sus bolsillos. Aquí en Alemania, el canciller Friedrich Merz tuvo que someterse a una ronda de preguntas y respuestas en el Parlamento en la que anunció un nuevo paquete de medidas económicas para mitigar la subida de precios provocada por la guerra en Medio Oriente. Pero el propio Merz reconoció que todas estas medidas no serán suficientes para compensar esas subidas y que los consumidores tendrán que asumir parte de los costos. Esta comparecencia parlamentaria venía precedida por las críticas públicas del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier a la posición diplomática del gobierno de Merz respecto a la guerra en Medio Oriente. Steinmeier, cuyas funciones se ciñen normalmente al ámbito institucional y representativo, calificó de ilegal la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ante el Parlamento, el canciller Merz subrayó los esfuerzos de su gobierno por alcanzar la paz. Estamos haciendo todo lo posible para convencer a Israel y a Estados Unidos de que busquen una salida diplomática a la guerra. Algunas de las cosas que se comentan no nos convencen desde un punto de vista estratégico, pero estamos intentando emplear nuestra influencia dentro y fuera de la Unión Europea para ayudar a poner fin a esta guerra. Pero ello requiere que todas las partes estén dispuestas a negociar, cosa que en estos momentos, en el caso de Irán, claramente no se está dando. Y es un gusto poder contar ahora con la analista política Úrsula Moreno, quien estuvo siguiendo la ronda de preguntas y respuestas en el Parlamento. Úrsula, el canciller Friedrich Merz dijo que intenta, junto con sus aliados europeos, convencer a Estados Unidos e Israel que lleguen cuanto antes a una solución diplomática para poner fin a la guerra. ¿Explicó qué pasos están dando Alemania y sus socios en ese sentido? Hola, Leandro. El problema es que no saben realmente qué estrategia están siguiendo Estados Unidos e Israel ahora mismo en Irán, más allá de intentar desbloquear el estrecho de Hormuz. Sabemos que Merz habló el fin de semana con Trump por teléfono e insistió una vez más en los impactos que está teniendo esta guerra en la economía global. Hoy en el Parlamento evitó pronunciarse acerca de los comentarios pronunciados por Steinmeier, que comentabas anteriormente. Apuntó que junto con sus socios, y es lo que escuchábamos en ese corte de voz, participaría en el proceso de estabilización una vez que se ponga fin al conflicto bélico, dijo, y con un mandato internacional, por ejemplo, de Naciones Unidas y, por supuesto, después de haber recibido la luz verde del Parlamento alemán. Ustedes tienen la última palabra, les dijo hoy a los parlamentarios. En cuanto a esas palabras de Steinmeier, que ayer dijo que esta guerra habría sido evitable e innecesaria, hoy hemos escuchado de todas partes cómo han tirado balones fuera. En otras palabras, en la conferencia de prensa de los portavoces ministeriales, aquí escuchábamos hoy que en Alemania hay una separación de poderes y, por tanto, respetan lo que pueda decir el presidente federal, que tiene un cargo representativo, pero preferían no entrar a valorarlo. En cualquier caso, Merz también ha dado un giro importante en su postura. En un principio se alineó y mostró comprensión con esa guerra y finalmente ha pasado a distanciarse abiertamente, criticando esa falta de estrategia de Trump. Leandro. Y Úrsula, aquí en Alemania, vos lo sabes muy bien, la preocupación es grande porque los efectos de la guerra son patentes, empezando por las gasolineras. ¿Qué medidas anunció Merz para minimizar el impacto de la guerra?
Sí, todos advierten de esos impactos económicos negativos. Hoy el vicecanciller y ministro de Economía, Lars Klingbeil, decía que la mala política del presidente Trump, y cito, tiene un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, que dijo se ve agravado por el comportamiento de ciertas empresas. Y es que llama la atención que las gasolineras en este país han subido mucho más los precios que en otros países de la Unión Europea. Los expertos apuntan a prácticas oligopólicas que vendrían a hinchar esos precios aprovechándose de la situación. Por eso esta semana quieren presentar un segundo paquete de medidas que pasaría por alivios fiscales, por ejemplo, y también fijar los precios en las gasolineras una vez al día, pero ya lo oíamos, el propio canciller ha dicho que no bastarán realmente para compensar todas esas subidas de precios. Al final lo que tiene que hacer es terminar esa guerra de Irán, dijo textualmente el canciller hoy en el Parlamento. Leandro. Úrsula Moreno, gracias por ayudarnos a comprender mejor lo que ocurre en la política también exterior de Alemania. Y hablábamos de petróleo, hablamos del bolsillo y vamos a profundizar en ese aspecto económico con Juliana González. Muchas gracias, Leandro. Y es que el precio del petróleo está en ese sube y baja, a pesar de que las perspectivas de una negociación entre Estados Unidos e Irán no están claras. Los mercados financieros se aferran a la posibilidad de que el conflicto acabe pronto. Y eso se nota en el precio del barril de Brent, que este miércoles cae un 3% hasta alcanzar los $97. Y mientras el director de la Agencia Internacional de la Energía se reunió en Tokio con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, Japón es uno de los países más afectados por las disrupciones de petróleo en el estrecho de Hormuz. La Agencia Internacional de la Energía trató hace una semana de amortiguar el impacto global, liberando reservas estratégicas de petróleo para afrontar una crisis que, según su director, Fatih Birol, es peor que las dos crisis energéticas de los años 70. Y en el marco de su visita al país asiático, Birol aseguró que su organismo está listo para liberar más reservas petroleras si fuera necesario. Escuchemos. Si la situación requiere más apoyo de la AIE, estamos disponibles. Y aunque 400 millones de barriles es una cantidad enorme de petróleo, tanto de crudo como de productos refinados, todavía queda una cantidad significativa de petróleo en nuestras reservas. Aún nos queda el 80%. Estos 400 millones de barriles son solo el 20% de nuestras reservas. Esas reservas ayudarían a aliviar el bloqueo del estrecho de Hormuz, pero no serían la solución definitiva. Y de esto hablamos con mi colega José David Navarro, a quien tengo el gusto de saludar hoy en La Bolsa. José, de hecho, si el estrecho no se reabre pronto, el director ejecutivo de Shell, que es la mayor petrolera de Europa, dice que habría problemas de suministro para todo el viejo continente. ¿Cuándo sería esto según los cálculos del empresario? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues el empresario calcula que sería en abril. Wael Sawan, el director ejecutivo de Shell, ha hablado de que el problema de la interrupción de los suministros ha golpeado primero a Asia y el movimiento se extiende hacia Europa. Podría ocurrir en abril, como les decía, justo a las puertas de la etapa o la época de mayor turismo aquí en el viejo continente y donde más desplazamientos por carretera se produce. El ejecutivo de Shell, que como tú decías es la mayor petrolera de Europa, ha recordado que los precios del jet fuel, del carburante para los aviones, ya se han duplicado de precio y que el principal problema para Europa podría llegar por parte del diésel si es el estrecho de Hormuz, del que tanto hemos hablado estos días, no se reabre. Hay señales que invitan a la esperanza, pero no está nada claro, Juliana, porque la Organización Marítima Internacional dice haber recibido de Irán el compromiso de dejar pasar los buques que no sean hostiles, pero no sabemos todavía, Juliana, cómo eso se va a traducir en la práctica. Y hablando de señales, José, la Agencia Internacional de la Energía estaría dispuesta a volver a recurrir a esas reservas estratégicas de petróleo si la situación no mejora. Hace 2 semanas se anunció la mayor movilización de reservas, lo escuchábamos ahorita, pero ¿cómo se está implementando? ¿Tenemos detalles de este tema?
Sí, de hecho, el jueves Japón va a empezar a liberar reservas, barriles de petróleo de sus reservas públicas. Hasta ahora lo había hecho de las privadas. Y ese es el movimiento que hemos visto. La Agencia Internacional de la Energía dice que la liberación de reservas comenzó en los países miembros de Asia y a finales de marzo llegaría a Europa y a Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón son los principales contribuyentes, Juliana, de esta estrategia coordinada entre todos los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía. Unos 400 millones de barriles que principalmente llegan de las reservas de los gobiernos, de las reservas públicas, y una parte más pequeña llega de las reservas privadas de las empresas, pero la Agencia Internacional de la Energía recuerda que también va a ayudar en ese alivio en el mercado una mayor producción por parte de los países de América. José David, muchas gracias por estas informaciones sobre los posibles alivios. Y nosotros volvemos a las noticias políticas, en este caso Colombia, Ecuador. Tu país, que parece que se está haciendo un poquito las paces con Ecuador. Vamos a contarlo concretamente, porque es que Colombia y Ecuador reanudaron este miércoles el diálogo bajo el auspicio de la Comunidad Andina. Representantes de alto nivel de ambos países se reunirán en Perú para buscar un acuerdo satisfactorio y superar la guerra comercial en la que están inmersos desde enero pasado, cuando el presidente ecuatoriano Daniel Noboa consideró que su homólogo colombiano Gustavo Petro no mostraba suficiente compromiso en vigilar la frontera común y por lo tanto no evitaba la entrada de cocaína a Ecuador. El conflicto escaló con aranceles del 30% por ambos lados y en marzo subieron a tasas del 50%. La reunión en Lima buscará solucionar las tasas arancelarias, las restricciones fronterizas y también abordar la suspensión del suministro eléctrico. Más noticias de Colombia. Tras el accidente de un avión militar en ese país que dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos, el presidente Gustavo Petro cuestionó en el Consejo de Ministros las circunstancias del accidente y la efectividad de la lucha contra las drogas. El avión Hércules C-130 se estrelló el lunes tras despegar del aeropuerto de Puerto Leguizamo con destino a Puerto Asís, ambas localidades del departamento amazónico de Putumayo en el sur del país. Honores militares en el patio de armas de la Casa de Nariño. El presidente colombiano y el mando militar honraron la memoria de los fallecidos en el accidente ocurrido el lunes. Luego, un minuto de silencio antes de encabezar el Consejo de Ministros. Lo que no logra hacernos el narcotráfico, terminamos haciéndolo por responsabilidades internas, que es importante que aquí, aún con una investigación que está por hacerse, se está haciendo, pero que ya da unos elementos de discusión nacional. El presidente colombiano cuestionó las circunstancias del accidente en el que murieron 69 militares al vincular el siniestro con las operaciones contra el narcotráfico en el sur del país. Lo que estaban haciendo estos jóvenes era ayudar a los Estados Unidos a no consumir tanta cocaína. Y ese es un primer elemento de análisis. Tanto el vecino del sur como el vecino del norte dicen no hacemos lo suficiente, pero los únicos que mueren son los jóvenes colombianos. El accidente tuvo lugar en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia y cerca de la triple frontera con Ecuador y Perú, una región de las más afectadas por la violencia debido a la disputa territorial entre las disidencias de las FARC y otros grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo. Mientras, los familiares siguen esperando recibir información y hablan de un dolor indescriptible. No hay forma de describir, es un dolor, no se le desea a nadie. No hay nada que pueda reparar, nada. Uno como mamá no puede decir que ya se me olvidó, no, nada. Los colombianos se preguntan qué causó el accidente y lloran la pérdida de las víctimas. Es un dolor inmenso que compartirlo con todos, porque todos sentimos el dolor de los demás. Es un dolor muy interno para Colombia,
porque son jóvenes, es gente que está a servicio de protegernos a nosotros. Y lamentablemente pues pasó eso. Entonces sabrán si hacen investigaciones serias, si es que las hacen. Aún se desconocen las causas del accidente. Las fuerzas militares descartan un ataque o condiciones climáticas adversas e investigan si hubo fallas mecánicas, falta de mantenimiento o errores humanos. Y cerramos con uno de nuestros temas de titulares. En Estados Unidos, un jurado ha concluido que la empresa tecnológica Meta dañó la salud mental de menores y ocultó lo que sabía sobre explotación sexual infantil en sus plataformas. La decisión llega tras un juicio de 7 semanas en el estado de Nuevo México. El veredicto impone a Meta, que es propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, una multa de $375 millones. Es la primera vez que un jurado falla contra la compañía en un caso de este tipo. Un fallo histórico que podría marcar un antes y un después para las grandes tecnológicas. ¿Actuó Meta de forma deliberada incurriendo en prácticas comerciales abusivas? La respuesta del jurado es sí. El jurado también detectó miles de infracciones en las plataformas de la empresa, lo que derivó en una multa de $375 millones, una cifra muy por debajo de la que pedía la acusación y apenas significativa para una compañía valorada en $1,5 billones. La Fiscalía sostiene que Meta antepuso los beneficios a la protección de los menores. Esta conducta se repitió una y otra vez durante toda una década. En la vida de un niño, eso es toda la vida. Y se hizo sabiendo que causaría un daño grave. Y así fue. Meta reconoce que existe contenido perjudicial en sus plataformas, pero asegura que hizo lo posible para minimizar los peligros. Meta no oculta nada sobre los riesgos de sus plataformas. Lo informa de forma clara. Creemos que las pruebas demuestran que trabajamos intensamente para proteger a los usuarios, incluidos los menores. Este es el primero de varios casos en Estados Unidos sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Diversas organizaciones advierten de que estas plataformas pueden generar adicción y exponer a los menores a depredadores sexuales. El consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, ha defendido la actuación de la empresa. Cuando da servicio a miles de millones de personas, la realidad es que un pequeño porcentaje de ellos se dedicará a la delincuencia y tenemos que hacer todo lo posible para impedirlo. Meta ya ha anunciado que apelará al veredicto en Nuevo México, mientras otro jurado delibera en California por una demanda similar contra la compañía. Y esto es todo por ahora, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.